Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com. Y Dongfeng Drive Your Dreams presentan la entrevista de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Permisiología. Probablemente usted lo ha escuchado en más de una oportunidad porque ha formado parte incluso de los compromisos de la actual administración. Y esto a raíz de lo que han solicitado empresarios, pero también sectores productivos en general, que tiene que ver con cuánto tiempo demora un proyecto entre que se ocurre una idea o parte la idea versus el corte de la cinta final. Ya sea, y aquí nos detenemos en una gran estructura, por ejemplo, para un mall, para una industria, o incluso para viviendas. Es decir, los procesos que se están llevando adelante tienen un entredicho, están en entredicho respecto a quienes están detrás de esas iniciativas. Y es justamente lo que se ha buscado atender con este proyecto que ingresó en el mes de enero de este año 2024 y que buscaba justamente reducir, tanto en el mundo público como privado, la ejecución. Es decir, lo voy a decir de esta forma, la papelería, para que los proyectos avancen y sean mucho más rápido, no que usted va a una ventanilla, vuelve de otra, le piden otro documento, tiene que ir a una tercera ventanilla y así pasar y obviamente usted comprenderá que pasan los días y los proyectos no van viendo la luz. Para conversar de este tema y de otros, nos acompaña el diputado que es de la región de Coquimbo, de hecho viene de la zona, Víctor Pino, que además es diputado del Partido Demócrata. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, Néstor, gracias por la invitación. Bueno, y decir que también hoy día soy el presidente de la Comisión de Economía, entonces tiene una visión un poco más amplia en cuanto a lo que fue el proyecto que tramitamos y que despachamos ya hace unos días atrás de la comisión y que hoy día está en la Comisión de Hacienda se fue ahora, sí, para pronto irse al Senado, así que no debería estar más de 2 o 3 semanas en Hacienda para salir de ahí. ¿Cómo podemos, diputado, usted tocó la campanilla, Comisión de Hacienda, cómo le explicamos a las personas respecto al debate que hubo sobre el tema de permisiología? Bueno, aquí hay que partir desde la base de que 30 años no se había trabajado en nada en lo referente a lo que eran los permisos. Existen muchos permisos que son duplicados, ya sea en un servicio como en otro. Algunos entran por el área medioambiental, pero también los pide el SAC y otros similares los pide también el Servicio de Salud. Dependiendo del rubro. Dependiendo del rubro y de la obra, ya sea grande, mediana o pequeña, que se vaya a implementar. Entonces, lo que buscó el proyecto que nosotros tramitamos en la Comisión de Economía era principalmente disminuir los tiempos, pero en base a eliminar esta doble tramitación para no tener que estar, ¿cierto?, teniendo un desgaste mayor en cuanto a los tiempos de espera y de respuesta, porque lo que tú esperabas que te entregaran un permiso, se te vencía el otro. Y cuando te entregaban tenías que volver nuevamente a solicitar el que ya se te había vencido. Entonces, eso le ocurre a muchos hoy día emprendedores o empresarios o inversionistas que no ven cómo la permisología que ven cómo no les permite avanzar en poder concretar los proyectos de inversión. Entonces, hoy día
con lo que nosotros enviamos a la Comisión de Hacienda, ellos van a tramitar 20 artículos de los 140 que nosotros tramitamos, que tienen que ver con la parte tributaria, en la cual el Ejecutivo tiene que inyectar recursos, ¿cierto?, como Estado, pero para nosotros fue una discusión bastante extensa, o sea, fueron 110 artículos permanentes y 30 artículos transitorios para poder implementar que se cree una nueva institución al interior del Ministerio de Economía, una oficina a cargo de los permisos, que va a sumarse también la oficina de grandes proyectos actualmente en el Ministerio de Economía, y también vamos a generar una plataforma digital en donde van a ingresar todas las solicitudes y se va a hacer un seguimiento online de cómo van en los diferentes servicios del Estado cada uno de estos permisos. Porque esto va a ayudar, diputado, va a ayudar básicamente a las dos, tanto al sector privado, pero también al sector público. ¿Se tiene una dimensión de cuánto podría ser el impacto? ¿Se habló en la comisión? Algunos proyectos van a haber permisos que van a reducir sus plazos en un 70% y otros 70%. Hasta 30%. Y eso yo creo que es lo positivo, o sea, nos encantaría que fuera mucho más. Eso hay que decirlo. No, me imagino que hay cosas que son de la naturaleza propia de cuanto a la fiscalización, norma constructiva y otro. Que en ese sentido, por ejemplo, lo que se está trabajando hoy día, desde mi mirada muy personal, es un proyecto, un 1.0, por llamarlo de alguna forma. Yo creo que el siguiente gobierno va a tener que dar un segundo salto para un 2.0 y mejorar lo que nosotros hoy día estamos entregando. ¿Por qué? Porque existen muchas aristas que no pudimos tocar. Hoy día estamos esperando, por ejemplo, que el proyecto que va en paralelo con los permisos medioambientales avance en el Senado. Porque esa discusión, ¿qué es lo que por lo general pasa? Los grandes proyectos van siempre de la mano con proyectos medioambientales. Entonces, si nosotros hoy día avanzamos con el proyecto de permisos sectoriales que tienen que ver con diferentes servicios al interior de muchos ministerios, perfecto, pero nos vamos a chocar con un muro cuando tengamos que ir por los servicios medioambientales, porque no están hoy día tampoco tramitándose con la misma velocidad que lo estamos haciendo nosotros en la Cámara de Diputados. ¿No se pudo llegar a algún tipo de acuerdo por qué cree usted? Por el tema medioambiental. Yo creo que aquí hay muchas miradas distintas, muchas miradas un poco ideológicas. Nos pasó dentro de la Comisión de Economía que durante muchos artículos que discutíamos, diputados oficialistas fueron entrampando la discusión, pidiendo que se votara artículo por artículo, letra. Habían artículos que tenían 10, 15 letras y nos pedían poder discutir letra por letra para votaciones separadas, etcétera. Entonces, todo eso alargaba la discusión mucho más que votando. ¿Estamos todos de acuerdo con este artículo? Sí, estamos de acuerdo, perfecto. Vamos, lo votamos, 3 a favor, 7 en contra, como tú quieras. Pero aquí no, aquí teníamos que empezar a estar uno por uno, hasta palabra por palabra, o sea, buscando en cierta medida el que no se vulnerara esto de lo medioambiental, que no se pasara allá. Entonces, una de las cosas que hizo el ministro Grau, que yo quiero destacarlo, fue aclararles a ellos en varias oportunidades de que no se iba a vulnerar el principio medioambiental. ¿Por qué? Porque eso era otro proyecto que se está viendo en paralelo a este. Y que estos permisos lo que estaban buscando al plantear una declaración jurada como técnicas habilitantes, ¿cierto?, que reemplazaban estos permisos, buscábamos avanzar sin dejar de lado estos otros permisos medioambientales que tenían que seguir discutiéndose. Entonces, cuando se logró entender de que no se iba a vulnerar el aspecto medioambiental de cualquier proyecto y su fiscalización y la implementación, ahí pudimos avanzar y dar pasos mucho más rápidos de los que teníamos. Se lo preguntaba porque cuando uno ve y conoce los debates o las declaraciones, pareciera que hay algo, entiendo que usted es ingeniero comercial, sí. Hay algo de ignorancia de repente en algunas personas, no? Sí, en algunas personas. No quiero individualizar ni que usted me cuente la interna de la Cámara, para nada. Pero pareciera que había mucha ignorancia respecto al debate. Es que cuando nosotros hablamos de permisos sectoriales, no estábamos hablando de los temas medioambientales. Ya hablábamos de los proyectos que ocurren al interior del Ministerio de Obras Públicas, los permisos que están al interior de Senagiomin, de Energía, los permisos que están en el mismo Ministerio de Economía, o los permisos en el Servicio de Salud, por ejemplo. Entonces, no tiene que ver mucho con lo medioambiental. Pero, claro, cuando estamos hablando de un proyecto minero, por lo general Senagiomin sí tenía que tener un permiso y que estaba dentro de la norma que te solicita un permiso del CEA específico. Pero, ¿qué es lo que hacía Senagiomin? Sacaba un permiso similar al que te entrega el CEA.
Entonces hoy día lo que nosotros hicimos fue decirle, no, si tú tienes el del SEA, no necesitas el permiso de ser regional, sino que basta con una declaración jurada en la cual vamos a poder avanzar más rápido porque tú ya tienes tu permiso del SEA. ¿Te fijas? Y en eso, cuando algunos parlamentarios que no entendían estas diferencias, lo entendieron, ahí fue cuando pudimos destrabar ciertos nudos que venían complicados, y era muy curioso, como te digo, que nosotros, la oposición, estuvimos sacando este proyecto adelante, siendo que es un proyecto del gobierno. Sí, es un proyecto que se comprometió, de hecho, por parte de la misma administración. Se presentó y de hecho el ministro Grau tuvo una participación importante dentro del mismo debate. Ahora, todo lo que usted me ha dicho, diputado, siento que al final se revela que tenemos problemas graves en cuanto a la administración del Estado. O sea, no poder darnos cuenta, incluso desde el punto de vista administrativo y no necesariamente una ley, poder ejecutar algunas órdenes, algunas decisiones, muestra que es un Estado bastante arcaico en esta materia. Algo de razón podría tener el empresariado. Modernizar el Estado es fundamental. Yo creo que los últimos 2 gobiernos independientes que estamos hoy día con el presidente Boric, pudimos haber avanzado un poco más en esta discusión. A mí me criticaron bastante porque no sacamos esto en 3 meses. Entonces, ¿cómo vamos a sacar en 3 meses algo que nos ha hecho en 30 años? O sea, hay que partir por esa base. Entonces, lo que tratamos de buscar fue, primero que todo, acuerdos. En la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados hay 13 parlamentarios, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano y pasando por Demócratas. Entonces, si tú te fijas, el espectro es muy amplio. Hay ideales por un lado, hay ideales por el otro, y cada cual busca poner sus ideales o ideas sobre la mesa en pos de sus sectores. Entonces, para mí como presidente me tocó trabajar en este momento, en este proyecto. Creo que hicimos un trabajo muy importante. Si tú miras las votaciones, la mayoría se aprobaron por gran mayoría de votos de los parlamentarios. Había 1 o 2 que quizás en algún momento no estaban de acuerdo, pero siempre buscamos poder tener los consensos para poder tener mayor amplitud en cuanto a lo que estábamos entregando. Sí, porque además son temas que probablemente es difícil poder estar debatiéndolos continuamente. O sea, que usted me decía, el próximo gobierno debería... Es difícil, ¿no? No sé si tendremos otra oportunidad. Pues es que ese es el punto. Claro, yo creo que este es un momento, ya que el gobierno del presidente Gabriel Boric presentó este mensaje presidencial, ¿cierto?, a la Cámara de Diputados, luego al Senado, y yo creo que era el momento también para poder hacerlo. Porque el día de mañana, si cambian, ¿cierto?, quien nos gobierna, claro, y quien es hoy día oposición llega a ser oficialismo y viceversa, puede ocurrir lo que ocurrió con el gobierno del presidente Piñera, que la oposición era muy dura, que es el oficialismo actual. Entonces, cuando tú ves eso y lo quieres contrastar a lo que podría venir en un futuro muy próximo, se podría tornar bastante complicado avanzar en materias de seguridad, como ocurrió, ¿cierto?, en el periodo anterior, en la cual no se avanzó y que hoy día, gracias a nuestros votos, los votos de demócratas y de otros más, se está sacando adelante una agenda de seguridad en la Cámara de Diputados para poder tener leyes que puedan ir en resguardo de la ciudadanía, que no ocurrió con el gobierno del presidente Piñera y quienes estaban en el Congreso de ese tiempo. Diputado, vamos a hacer una pequeña pausa. Al regreso me gustaría que conversemos. Tengo algo respecto a esto, a ver si usted tiene ya una opinión. Me gustaría que al regreso me la conteste sobre las direcciones de obra municipales, porque también aquí tienen harto que decir y por lo que estuve estudiando, hubo varias declaraciones en su comisión que apuntaron también a las direcciones de obra. Entonces me gustaría conocer de eso. Vamos a hablar sobre las desalinizadoras, qué es lo que está pasando en Coquimbo respecto al agua, cómo se podría eventualmente armar una estrategia para ello, de eso y más al regreso. Información con sentido, exactitud y objetividad siempre. Bio Bio. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Ella
lluvia le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Las direcciones de obra municipal son una especie de funcionarios municipales, pero que técnicamente no responden al alcalde. Sí, es verdad, el consejo edilicio tiene algo que decir, pero su director o los directores de obra no los puede remover el alcalde. De hecho, hay algunos alcaldes que terminan sus periodos y los directores de obra siguen. Hay directores de obras que llevan 15, 20 años. Pregunte donde usted nos esté viendo a lo largo de Chile quién es su director de obra y se podría encontrar con varias sorpresas respecto a lo que ocurre en esto. ¿Es diputado? Se lo pregunto directamente. Estamos con el diputado Víctor Pino. ¿Es la parte negra del sistema o no? Yo creo que, ¿Y que hay que meterle mano urgente? Yo creo que más que negra es como esa área desconocida en la cual cuando tú entras no sabes qué sucede. ¿Ya? ¿En qué sentido? Como bien señalas tú, gente que está hace mucho tiempo ahí y que tiene un control de una situación como son los permisos de las obras municipales. Ahora, cuando nosotros tuvimos la discusión hay un par de permisos que de la DOM van a pasar ahora a este servicio, a este nuevo sistema que vamos a implementar también y al sistema computacional digital y todo, pero no podemos hacerlo con todas. ¿Por qué? Porque las municipalidades son muy distintas unas de otras. Hay municipalidades grandes que tienen una gran cantidad de personal y otras que tienen 2 personas, Claro. 3 personas. Entonces, poder hacer que las 344 municipalidades creo que tiene el país, o más de 345 municipalidades que tiene nuestro país, puedan estar en este sistema es muy complicado. Como te digo, porque no tienen las capacidades técnicas para poder enfrentar un desafío como el que estamos planteando hoy. Y el Estado, me imagino, tampoco está con los recursos. Tampoco está con los recursos para poder apalancar, claro, ¿cierto? Y poder empujar hacia arriba esto. Y eso fue una de las conversaciones que cuando estuvo la presidenta de las municipalidades, la alcaldesa Leitao, nos planteó. O sea, para nosotros esto viene bien, pero pongo la voz de alerta porque lamentablemente no tenemos cómo hacer que todas nuestras municipalidades puedan cumplir con esto. Y es justamente por lo que tú señalas. No hay estructura. Pero si se mejoraran los sistemas, ¿usted cree que eso podría ayudar, diputado, respecto a que esto ayude a encaminar cuando hablamos de permisología? Porque hay una parte que también pasa por... Sí, si es que hoy día nosotros pudiéramos incluir todos los permisos que entrega una DOM dentro del sistema que revisamos en la Comisión de Economía, que hoy día estamos entregándole al país, podríamos mejorar los tiempos de respuesta de muchos proyectos. Estábamos en el proyecto venían fuera las patentes comerciales. Ya. Y nosotros venían como exclusiones. Y nosotros logramos sacarlas de las exclusiones y las dejamos dentro del proyecto. Porque consideramos que las patentes comerciales eran también permisos para poder operar, ¿cierto? Sobre todo para los pequeños emprendedores. Así que las logramos dejar dentro de. Así también, por ejemplo, las patentes de alcoholes no, porque eso ya tiene que ver con un tema más del Consejo Municipal. Y por lo tanto ahí había una decisión distinta que tomar en torno también a la voz de los ciudadanos que conviven junto en esos sectores donde se están solicitando estas patentes de alcohol. Entonces, ahí tuvimos que hacer un análisis de uno por uno también de las exclusiones que se nos proponían. Y como te digo, dejamos dentro del proyecto las patentes comerciales y dejamos dentro del proyecto también las RS del Ministerio de Desarrollo Social, que también estaban siendo excluidas por el Ejecutivo. Nosotros consideramos que era importantísimo que las RS también estuvieran. ¿Por qué? Porque gran parte de la función de los gobiernos regionales se le entrega a privados.
para ejecutar las Para obras del ejecutar gobierno obras, regional. Entonces, si nosotros dejábamos fuera las RS, que era la toma de razón, en este caso por parte del Ministerio de Desarrollo Social, íbamos a también tener paralizado un montón de obras que van en beneficio directo a las personas y que ejecutan también empresas privadas. Claro, que quedan en manos de privados para, Justamente. digamos, para Entonces, materializarlas. Y parte de la discusión fue que, claro, el gobierno quería dejar eso afuera y nosotros en la comisión lo dejamos dentro, porque creíamos que era necesario poder avanzar también en esta discusión y no encontrarnos con el gobierno de la región de Coquimbo tiene hoy día un 27% de ejecución presupuestaria. ¿Por qué? Porque está esperando que un 73%, por darte un ejemplo burdo, sea aprobado por el Mideso y puedan disponerse los recursos para que se pueda trabajar. Estamos hablando de qué tipo de proyectos. Por ejemplo, cuando hablamos de proyectos de estudio, ¿Ya? Nosotros tenemos una situación bien importante con el tema del agua en la región de Coquimbo. Entonces, a veces se entrega ayuda para bombas de los APR, para mantención, para recambio, canalización, cualquier tipo de proyecto en general, ¿ya? Entonces todo eso requiere una toma de razón cuando hay un proyecto ejecutado por, en este caso, un gobierno regional, y a veces ocurre que esta toma de razón toma tanto tiempo en el Ministerio de Desarrollo Social que perjudica que la ejecución presupuestaria de los gobiernos regionales esté de acuerdo con las necesidades del territorio. Hoy día las necesidades de los territorios van más rápido de lo que le pueden entregar los recursos a los diferentes lugares a los que se destinan los fondos. Entonces, eso es lo que queríamos también mejorar con este proyecto. Creo que si es que en el Senado no hacen muchas modificaciones, que también es lo otro que tenemos que esperar, que salga de la Cámara, ¿cierto? Vaya al Senado, y el Senado también es autónomo en poder hacer cambios que ellos estimen convenientes junto con su equipo, más lo que logren con el Ejecutivo. Entonces, ahí hay que esperar también esa segunda etapa. Debería ser más rápido probablemente ahí, después de los 6 meses que estuvo en debate. Debería ser más rápido en el Senado. Ahí son solo 5 parlamentarios que discuten entre ellos. Es más Pero ya está simple. depurado. Hay Ya más está acuerdos, depurado. ¿no? Ya están los acuerdos, correcto. Y los acuerdos son amplios. De hecho, es mucho más amplio. En la Cámara hay muchos más sectores políticos que en el Senado. Por lo tanto, debería ser más simple en el Senado llegar a acuerdos para poder avanzar. Claro, porque preparando esta entrevista, básicamente lo que va a venir podría generarse una reactivación de pequeños proyectos que están por permisología, están parados hace harto tiempo, y de hecho en el mismo debate se habló sobre los puestos de trabajo que pueden generar, los recursos. Hablamos de miles de empleos. Sí. O sea, no estamos hablando o sea, es una reactivación económica que depende de mucho de la gestión que nosotros podamos hacer, en este caso de la famosa voluntad política, Néstor, ya la tan conocida voluntad política, y es conocida pero desconocida a la vez, porque la vemos pocas veces en acción. O vapuleada justamente por las demoras y por los tiempos que se toman. Usted hablaba del tema del agua a raíz de los proyectos que se realizan en cuanto a recursos públicos, que muchas veces viene tanto de desarrollo social o recursos del gobierno regional. Desalinización, ¿vamos a tener algún día para la región de Coquimbo? Esperamos que sí, hay compromisos de por medio. Presidente Boric en abril del 2022 dijo: por ningún motivo va a haber una desaladora en Coquimbo, me niego, un mes de haber asumido el cargo, pero en octubre del 2023 dijo: no voy a descansar hasta que haya una desaladora en Coquimbo. También por las diferencias que hay de visión. Por las diferencias de visión, hicimos un trabajo súper importante, Néstor. Me tocó liderar una gira a Antofagasta, la desaladora que existe allá en la ciudad hace más de 20 años, con 50 autoridades locales de la región de Coquimbo, delegado presidencial, consejeros regionales, alcaldes, concejales, SECPLAN, el gerente de la sanidad ya también fue. Eso fue en mayo del 2022. A los 2 meses de haber ingresado como parlamentario, lideramos esa visita y eso cambió la visión de las autoridades regionales. Y hoy día ya no se habla cuando hablamos de un tabú acerca de la desalinización de agua de mar. Y una buena noticia, que es bueno que la gente lo sepa, después de 6 años, Néstor, hace una semana atrás salió de la Comisión de Recursos Hídricos aprobado el proyecto de uso de agua de mar de desalinización, el cual ahora pasó a la Comisión de Hacienda y de ahí a sala para irse a la Cámara de Diputados, donde la estamos esperando. Yo participo en la Comisión de Recursos Hídricos, fui casi 2 años el presidente de esa comisión, hasta un par de meses atrás, y
ese proyecto lo que nos va a dar va a ser esta base, línea base, para poder trabajar y colocar a Chile en un lugar de privilegio. Chile hoy día tiene las condiciones óptimas para poder enfrentar la escasez del recurso hídrico. Y si vemos el agua como un recurso estratégico, nosotros podemos tener hoy día todo eso y más. Claro, lo que pasa, diputado, usted conoce su región, ¿no? Lo conoce mejor que todos nosotros, pero ustedes tienen una crisis que es brutal del tema del agua. O sea, y cuando probablemente las personas no lo notan, porque en este momento van al baño, tiran la cadena, abren la llave y van a tener agua. No se ve el esfuerzo que hay detrás para que estas empresas sanitarias puedan tener esa agua. Pero el problema es para los monocultivos, para los cultivos en general de la zona, y que probablemente, si se pudiera hacer un buen trabajo, esto podría ayudar para volver a ser productivos como cuando éramos chicos y veíamos la región de Coquimbo. Hoy día, bueno, el mismo valle. En los últimos 10 años, Néstor, la región de Coquimbo perdió el 50% de sus tierras cultivables. 50%. El 50% en los últimos 10 años son los antecedentes que nos entregó. ¿Y la ganadería? La sociedad agrícola no. La ganadería, que nosotros es principalmente caprino, también. O sea, hoy día nosotros hemos tenido un éxodo del campo a la ciudad, así literalmente. ¿Ya? Y no por mejores condiciones, sino porque no te va quedando nada donde tú estás. Entonces mucha gente vendió sus terrenos, esperando que lloviera. Ahora, hay proyectos de embalses, hay proyectos de microembalses que están frenados desde hace 6, 7, 8 años en diferentes lugares de la región de Coquimbo, que también estamos trabajando para poder incentivar. O sea, hubo una cosa muy curiosa, no sé si tuviste al alcalde de Punitaqui cuando se cayó, se lo llevó el agua, decían que no pasaba agua por ahí. Entonces, cuando está grabando, entonces decían que no pasaba agua. Entonces me preguntan hoy día, hace un par de semanas atrás me preguntaron, diputado, ¿usted cree que es necesario un embalse en Punitaqui? Depende de quién lo diga. Por ejemplo, si el que dice que nunca llueve y que no es necesario, nunca la va a encontrar útil. Pero si nosotros vemos los eventos que tuvimos, fueron 2 eventos solamente, y una cantidad de agua que pasó por ese estero fue increíble. Entonces, si nosotros tuviéramos un embalse ahí, para estos eventos puntuales podríamos asegurar agua para una temporada completa o más. Claro, para quienes no conocen o nunca han estado en la zona, es un embalse que en alguna oportunidad, y si la memoria no me falla, 2018-2019 está prácticamente llegado al poblado. Sí. Se hacían ahí deportes extremos, incluso gente del extranjero venía, ¿sí? Hoy día es impactante verlo. Entiendo que ahora con las lluvias ha mejorado, está por sobre un 20%. Hace 12 meses atrás era 6 brutal. 6 meses, Néstor, 6 meses. O sea, Néstor, nosotros hicimos una modificación al Código de Agua en la Comisión de Recursos Hídricos, que ya es ley, para poder intervenir el embalse Paloma. Porque aquí, supongamos que es como esta mesa el embalse Paloma. Y aquí donde estoy yo, solamente aquí podemos sacar el agua. El agua se fue evaporando, ¿cierto? Se fue ocupando y fue quedando lejos en diferentes puntos. Hablamos de varios kilómetros, ya. Varias pozas con muchos litros de agua y que no podíamos ocupar. Entonces, ¿qué es lo que nos decía la DOH? Nosotros no podemos sacar esa agua y esa agua se va a perder. Se evapora, claro. Tuvimos que hacer una modificación en el artículo 314 para que la DOH pudiera meter una máquina, hacer un canal y traer el agua de allá hasta acá. Imagina, a ese nivel, porque estábamos a septiembre, si no llovía en junio o julio, de quedarnos sin agua en Ovalle con más de 120.000, 150.000 personas. Agua potable para consumo humano. Impresionante. Así de críticos estábamos y gracias a Dios llovió. O sea, pero esas lluvias son solamente un paliativo. Son un paliativo y que tenemos que seguir buscando que pueden ganar tiempo, pero que hay que buscar una solución de fondo. Diputado, lo vamos a dejar comprometido de todas formas más adelante, porque yo creo que este es un gran tema. El tema del agua, insisto, como uno abre la llave no lo nota, pero hay un trabajo que se tiene que hacer y que también es estratégico del país mirando para los próximos 30 o 40 años, y que es urgente hacerlo, porque instalar estas plantas no es de un día para otro, toman un tiempo. 6 a 8 años por lo menos. Efectivamente, y de hecho lo hemos hablado también en más de una oportunidad acá en la radio sobre Santiago, cómo asegurar el agua a Santiago, pensando en que pudieran venir olas de sequía en una década, y obviamente eso puede tener un impacto. ¿Puedo dar un dato, Néstor? Para quien nos escucha. Por ejemplo, hoy día la minera escondida tiene una planta desalinizadora de agua, no potable, pero sí la desalinizan y la envían a su faena 170 kilómetros de distancia. Y funciona a 3.200 metros de altura. ¿Ya? Entonces, si tú me dices a Santiago desde Valparaíso, ¿por qué no?
Son 90 kilómetros. Lo que pasa es que hay que ser estratégico. Esa es Hay que como invertir ahora. nosotros vemos el problema. Si el problema es, lo más caro, Néstor, es no tener agua. Porque sin agua no hacemos nada. No hay vida. Diputado, muchas gracias. Gracias, Néstor. Víctor Pino, diputado del Partido Demócrata, representa la región de Coquimbo. Estábamos hablando sobre estas materias muy importantes, muy importantes porque incluso podrían reducir, en el caso del punto de vista inmobiliario, podrían reducir los costos. Todo esto, cuando se gana tiempo, los tiempos los pagamos quienes usamos sistemas o tenemos que comprar algo, lo pagamos nosotros, lo mismo que la logística. Por ende, que estas decisiones ocurran es muy bueno porque vienen a aliviar en algo lo caro que está todo. Chao. Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DVA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Y Dongfeng Drive Your Dreams presentaron la entrevista de Tomás Mochiati. ¿Andas acelerado? ¿Te sientes más irritable y alterado? ¿Te cuesta dormir bien? Tranquilízate naturalmente con Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pídelo en todas las farmacias del país. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco.